buenos días para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía. Asimismo, en nombre de nuestra directora de la Escuela Judicial, la doctora Marilucero Novoa Moreno, y de los más magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Lineamientos Psicosociales, que hace parte del segundo ciclo de capacitaciones en proyección. Tras la declaración por la Organización Mundial de la Salud del estado de pandemia por COVID-19, el pasado 11 de marzo nos vimos obligados a modificar rápidamente varios de nuestros hábitos personales, sociales y laborales. Las restricciones a la movilidad a la que nos hemos visto sometidos como principal medida de precaución hacen estrictamente necesario la modificación de nuestras rutinas y metodologías de trabajo, como parte de una estrategia integral para prevenir infecciones, salvar vidas y minimizar el impacto. Bajo este contexto, se hace necesario proporcionar recomendaciones para la intervención psicosocial a través de medios no presenciales y para el empleo de medios tecnológicos, con la máxima garantía posible de calidad de los mismos. El día de hoy nos acompaña la doctora Olga Patricia García Diosa, psicóloga con máster en Psicología Analítica de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es coordinadora técnica de la Línea de Atención de Salud Mental de Cali y creadora del proyecto Camino Interno, dedicado al desarrollo personal a través de medios online. Doctora Olga Patricia García, bienvenida. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días para todos. Los saludo desde el municipio de Sevilla, en el norte del Valle del Cauca. Un saludo al Consejo Superior de la Judicatura, a su presidenta, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía. Saludo a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a su directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno. Y un saludo a todos los asistentes a esta videoconferencia. En el día de hoy vamos a hablar principalmente de la intervención psicosocial como un hecho comunicativo, con un componente fundamental, y es el cambio del contexto que estamos teniendo actualmente como consecuencia de la situación de pandemia. En este momento entonces les voy a compartir mi presentación para que todos podamos ir siguiendo. Aquí está. Entonces, bueno, son los lineamientos para la teleatención en el campo psicosocial. Como primera medida, yo les voy a invitar a escuchar una historia que les voy a contar y ya luego pasamos a la reflexión sobre esa historia. Entonces la van siguiendo con mi voz. Se llama La primera palabra a través del océano, un relato del escritor Stefan Zweig. Dice así: nunca podremos imaginarnos el asombro de aquella generación, testiga de los primeros resultados obtenidos por el telégrafo. Asombraba a aquella gente el hecho de que la idea apenas escrita, apenas concebida, pudiese ser leída, comunicada y comprendida a miles de millas de distancia. Era el histórico año de 1837, en cuyo transcurso el telégrafo permitió la simultaneidad de la experiencia humana. El mundo había cambiado desde que era posible saber en París en el mismo momento lo que estaba sucediendo en Londres, en Moscú o en Lisboa. Solo faltaba poder unir los dos continentes, pero la naturaleza se resistía. Hasta 1843, 6 años después de la invención del telégrafo, se inventó la gutapercha, que es el material aislante para la conducción eléctrica a través del agua. El problema era comunicar a Europa con América. ¿Cómo atravesar el océano con un cable?
Eran los años de infancia de la electricidad. Todavía no se había cartografiado el océano, no se sabía su profundidad, ni siquiera había un barco capaz de cargar esa cantidad de cable. A todo el que le mencionaban la idea sobre hacer esa osadía, decía, no, imposible, eso no se puede. Pero para que se realice un milagro o algo milagroso, siempre es preciso como primera condición que alguien tenga fe en ese milagro. Entonces, en los Estados Unidos, que también estaban uniendo todas las ciudades en ese momento con el cable, había un joven que se llamaba Cyrus Five. Este joven era hijo de un pastor y le había ido muy bien en los negocios, lo que le había permitido retirarse muy joven y con fortuna. Entonces a él fueron a pedirle ayuda para que financiara el proyecto de unir dos extremos de la Unión Americana. Este joven, diríamos casi felizmente, no sabía muy bien de qué le estaban hablando. No era técnico y a lo mejor en su vida nunca había visto un cable. Pero se emocionó de tal manera que no solo pensó en unir esos dos extremos de los Estados Unidos, sino que pensó en lanzar el cable a través del océano y unir los dos continentes. Y a ello se dedicó. En la persona de Cyrus Five se habían mezclado dos cosas: la nueva fuerza milagrosa, la electricidad, con el elemento dinámico más potente de la vida, que era la voluntad humana, que es la voluntad humana. Cyrus se dedicó el año siguiente a investigar los materiales, realizó durante 31 veces el viaje entre los dos continentes. Sabía casi al dedillo las corrientes, el tiempo que se demoraba, fue haciendo los cálculos de todo lo que necesitaba. Y ahí está, 5 de agosto de 1857, zarparon. Estaban en la playa, bueno, el cura les echó la bendición, el presidente de los Estados Unidos emitió su mensaje, la reina Victoria de Inglaterra también, fueron dibujantes que estaban destinados, iban allí dentro de la flota para inmortalizar ese momento. En el primer viaje incluso estaba el mismísimo Morse, que también los acompañaba para ir vigilando la transmisión eléctrica. La estrategia fue, como no existía un barco capaz de soportar ese peso, la estrategia fue 2 barcos, llevaba cada uno la mitad del cable, se encontrarían en un punto equidistante, unirían los cables y luego cada uno iría hacia un continente. Partieron, la gente los fue a despedir, navegaron más o menos 5 días. A los 5 días sucedió un accidente y fue que el carrete que se había construido para desenredar el cable cayó al fondo del mar. Tuvieron que regresar. Mucha gente en ese momento se desilusionó de la empresa, menos Cyrus Five. Cyrus dijo, tengo 2 cosas positivas. Uno, que no perdí la mitad del cable. Y la segunda, que he ganado una experiencia muy importante. Tuvo que esperar 1 año hasta que volviera el buen tiempo. 1 año después, Cyrus vuelve a zarpar. Esta vez llevaban 5 días navegando y se desencadenó una tormenta que duró 10 días, como esos marineros no la habían tenido. No naufragaron, el cable estaba allí, pero se estropeó. Entonces tuvieron que regresar. Allí ya muchas personas le retiraron su apoyo a Cyrus. Pensaban que estaba loco, que eso definitivamente no se podía. Y entonces el único que no se decepcionó fue Cyrus. Un mes después de que habían reparado los barcos, reparado el cable, Cyrus vuelve a zarpar.
Esta vez ya nadie lo fue a despedir, no habían discursos, no había nada. Cyrus zarpó en los dos barcos, el Niágara y el Agamenón, uno del gobierno de los Estados Unidos y otro inglés. Y llegaron al continente. Por fin habían atravesado el mar con ese cable. Y se dio la primera comunicación a través del telégrafo entre los dos continentes. Esa primera conversación fue entre el presidente de los Estados Unidos y la reina Victoria de Inglaterra. Celebraron, Cyrus se volvió un héroe nacional, tuvo homenajes, bueno, invitaciones, entrevistas, pero esa dicha duró 10 días. Hay quienes dicen que nunca funcionó en ese momento, que en realidad la conversación fue inventada. No lo sabemos. Pero entonces, en ese Cyrus, que unos días antes había sido el héroe nacional, se tuvo que esconder, lo persiguieron como un ladrón, como un embaucador, como un mentiroso. Durante los 8 años siguientes, todo el mundo se olvidó del proyecto. Ya nadie más iba a invertir. El único que no lo olvidó fue Cyrus. Cyrus siguió investigando en los materiales, en los barcos, en la conducción eléctrica. Y 8 años después volvió a zarpar. Y esta vez con total éxito. Desde entonces vivimos la simultaneidad de la comunicación humana. Bueno, como les decía, esta es una preciosa historia del escritor Stefan Zweig en un libro muy lindo que se llama Momentos Estelares de la Humanidad. Este es un momento estelar de la humanidad. He querido contarles esta historia y luego enseñarles esta imagen de todo el desarrollo de la comunicación humana para entrar en el contexto de que la comunicación es el resultado de un proceso muy largo que nos ha acompañado prácticamente desde que existe la vida humana y la no humana, pues también las otras especies se comunican, pero quiero decir que, como lo vemos aquí en la imagen, desde que nos comunicábamos con gruñidos, desde que nos pudimos poner en pie, hasta el moderno teléfono inteligente, que supongo que todos lo tienen ahí a su lado, o que muchos están incluso viéndonos a través de él. Como vemos aquí, los primeros cambios, saltos grandes, significativos en este proceso, tardaban miles de años, miles. Entre los gruñidos y los dibujos en las cavernas hay miles de años, igual entre esos dibujos y los jeroglíficos. Después del telégrafo hemos tenido un desarrollo mucho más rápido. Los medios de la comunicación han cambiado de manera muy rápida. Yo recuerdo incluso cuando me gradué que el regalo de mi mamá fue una máquina de escribir electrónica. Casi no la utilicé pues porque ya entraba el computador, pero quiere decir que no hace mucho tampoco. Estos cambios han sido súper rápidos a lo que tenemos hoy de un teléfono que tiene una función de una computadora pequeña. En este momento, yo pienso que somos parte de esa aceleración que está sufriendo la sociedad completa en cuanto a los medios a través de los cuales nos comunicamos. Por eso, el tema en el que me voy a centrar el día de hoy es en hablarles de la intervención psicosocial como un acto comunicativo. Porque la principal herramienta de nosotros como psicosociales es la palabra. Hay otras, pero yo diría que nuestra principal herramienta es esta, es el comunicarnos. Y comunicar quiere decir como una común unión con algo, es estar en común con alguien. Entonces, cuando hacemos una entrevista, de esa entrevista debe nacer un informe
cuando queremos hacer un seguimiento a alguien, cuando queremos indagar sobre algo, conocer algún aspecto, todo esto es un acto de la comunicación. Entonces, por eso me parece importante enmarcarlo de esta manera. Aquí vemos en la imagen, nos está diciendo como sí, es posible comunicarnos y empatizar a través de las nuevas tecnologías. El esquema básico de la comunicación humana. Este es seguro el que nos enseñaron incluso desde el colegio, en la universidad. Estos son los componentes de ese proceso que es la comunicación. El emisor. El emisor no cambia en el nuevo contexto. Seguimos siendo ustedes, los asistentes sociales, quienes van a ejercer la actividad. Los cambios que hay en el momento pues no han afectado eso. Seguimos siendo los emisores con respecto o a los consultantes o a los usuarios, en este caso de la rama judicial o de la justicia. Luego tenemos los receptores, que básicamente también siguen siendo los mismos, los usuarios de la justicia. Eso no ha cambiado. Tenemos los códigos de comunicación. El código, yo diría que general no ha cambiado, que es el lenguaje español. Seguimos hablando el mismo código. Si yo cambiase de país, entonces el código podría cambiar, pero básicamente el código sigue siendo el mismo. Cambia en algunos sentidos, nos han cambiado los códigos sociales. Por ejemplo, si yo en este momento entro en una cafetería y yo no veo el gel en la puerta, ni para limpiarme los zapatos, y viene y me atiende una señorita que no tiene tapabocas, yo ya veo que allí hay algo que no está bien para mí, porque yo espero que las personas estén asumiendo todas las medidas de bioseguridad para atención al público. Entonces, en ese sentido, miren que empezamos a leer unos nuevos códigos. Si yo voy caminando por aquí, por mi pueblo, y veo un poco de gente amontonada, unos con el tapabocas mal puesto, yo ya leo ese nuevo código, ya me está informando, nos estamos comunicando, ya lo estamos utilizando, estos nuevos códigos en la comunicación. Vamos a hablar también en una parte de la videoconferencia sobre lo que son la comunicación paraverbal, lo que acompaña la voz, que también son unos códigos de comunicación. Bueno, tenemos el contexto. El mensaje primero. El mensaje de la comunicación, vamos a decir que sigue siendo también básicamente el mismo, porque nuestras funciones en el trabajo y eso pues siguen siendo las mismas. La información que necesitamos transmitir y recibir pues es básicamente la misma, es el mismo formato de comunicación. No vamos a cambiar digamos el tema. El contexto sí es lo que ha cambiado. El contexto a partir de la declaración del estado de pandemia nos cambió el contexto a todos y no solo en el país sino en el planeta. Ese cambio de contexto, como explicaba la doctora Mónica al inicio, pues nos obliga a cambiar las rutinas de todos los días, las formas de hacerlo, incluso las formas de desplazarnos, las formas de saludar, la forma de trabajar, la forma de hacer ciertas cosas del trabajo. Ese cambio en el contexto es lo que nos obliga a cambiar el canal. Entonces, aquí quiero hacer énfasis en que la comunicación es un proceso amplio, que incluye todas estas cosas, y todos estos factores son muy importantes. Y hay uno que es el canal de la comunicación. Porque no quisiera que se vea solamente como que esto mismo que yo hacía antes, pues ahora lo tengo que hacer por el computador. La comunicación requiere de
tener atención, digamos, con cada uno de estos factores que la componen, para que al conjunto de todo esto, el cuidado que tenemos de todo ello es lo que nos da un buen producto en este proceso. El contexto digital, ese que yo puedo decir ahora nos ha cambiado, es una parte, digamos, de lo que ha cambiado en el contexto, es hacia la digitalización, pero es un contexto que ya venía desarrollándose desde antes, como lo vimos en la línea de tiempo de la historia de la comunicación humana, ya venía desarrollándose, pero no estábamos tan de lleno, digamos, todavía yo creo que incluso ahora lo pienso, digo, bueno, el hecho de ir todos los días a la oficina o de todo presencial, realmente se podía alivianar ciertas cosas con el teletrabajo. Pero nosotros veníamos en esa digitalización. Bueno, entonces, les decía que este proceso de digitalización que ya venía avanzando, lo podemos ver en esta imagen. Por ejemplo, estos datos son del año pasado, son del 2019. O sea, si los mirara los de ahora, pues esto se debe haber duplicado como mínimo. Entonces, por ejemplo, en Facebook, 973.000 inicios de sesión por minuto, 42 millones de mensajes de WhatsApp. Esto es una cantidad, o sea, ya manejamos en mucha medida este tipo de comunicación. 4.5 millones de videos en YouTube son mirados en cada minuto. 347.000 likes en Instagram. 3.8 millones de búsquedas en Google y 188 millones de correos electrónicos enviados. Entonces, esta frase que anoto aquí al final de el gran mito de nuestro tiempo es que la tecnología es la comunicación. Entonces, ya con lo que dije anteriormente, nos queda claro que efectivamente ese es el mito, que los teléfonos y el computador y las videoconferencias son la comunicación, no, son los medios a través de los cuales nos comunicamos. Vamos a ver los cambios. Estos cambios han influido de diferente manera, en diferentes, digamos, niveles de nuestra vida y de nuestra sociedad. Una de esos cambios se refiere a la digitalización de las actividades cotidianas. Esa digitalización pues tiene que ver, como les decía hace un momento, con el reemplazo de los medios a través de los cuales llevamos a cabo nuestras actividades. Aquí en la imagen vemos pues una persona que indica como el confinamiento, otra persona que está trabajando, otra persona que está como haciendo un negocio con otro a través de internet, una persona que está como haciendo el mercado. Todas estas son actividades que ahora se han transformado. Podríamos pensar que no hay como la intervención clásica en el aspecto psicosocial, y yo estoy de acuerdo. O sea, lo clásico, la entrevista cara a cara, para mí sigue siendo la reina de las posibilidades por muchas circunstancias. Pero eso no quiere decir que sabiendo cómo y con qué los medios no presenciales pueden desempeñar un importantísimo factor para que podamos llevar a cabo nuestro trabajo, para que podamos obtener los resultados, y también habrá muchas personas para quienes esta sea la única manera en que nosotros podremos llegar a ellos o ellos a nosotros. Entonces, salvando que lo presencial está muy bien y es muy deseable, también pues hemos de reconocer las bondades de estos medios que ahora nos permiten incluso estar aquí haciendo esta videoconferencia, compartiendo un tema desde cada uno la comodidad de su casa, como
decimos ahora. Otro aspecto de este cambio son los que se dan en el comportamiento social, y son cambios muy profundos que van a tener y que tienen una repercusión muy importante en lo que estamos haciendo y en lo que vendrá, en la forma como cada persona se está relacionando con estas situaciones. Quise poner esta imagen para contarles un par de datos interesantes de estas dos situaciones de pandemia que también ha vivido la humanidad. Entonces, en la de 1347, que fue la peste negra, este es el vestido que usaban los doctores de la peste, que los llamaban, que eran unos doctores muy especiales que atendían a los enfermos. Esta pandemia arrasó casi con el 70% de la población. Entonces, fueron cambios muy, muy profundos los que tuvo la sociedad en ese momento, y cambios que ya se venían gestando. Eso es muy importante para nosotros cuando pasamos al 2020 y miramos cómo se da una aceleración de cosas que ya se venían presentando en la sociedad. En ese año, en 1347, por ejemplo, esa situación de pandemia contribuyó a la caída del feudalismo. Ya venían ciertos movimientos de campesinos, pero como murió tanta gente y esta peste tuvo la característica que afectó a países como Inglaterra, por ejemplo, perdió a casi todos sus habitantes. Entonces las personas tenían la tierra, pero no tenían quien la trabajara. Entonces empezó las personas a migrar del campo a la ciudad y ya hacer un trabajo pagado. Eso fue una de las cosas. Nacieron las juntas de salud, tampoco existían. No existía la prevención. Desde entonces se inició la prevención con las juntas de salud. Eso que para nosotros es ahora lo básico de atención primaria, tan conocido, los programas de crecimiento y desarrollo de jóvenes, todo eso viene desde ahí. Desde ahí ya se pensó, bueno, no hay que esperar a que llegue, tenemos que hacer algo para prevenir. Otra cosa importante que sucedió es que era la Baja Edad Media, y entonces la reverencia al cuerpo, pues porque todo se hacía en base al libro sagrado que era la Biblia, entonces había reverencia al cuerpo, de no abrirlo, de que era sagrado y todo eso. A partir de ahí esa percepción cambió, hay que estudiar, y ya se inició como el estudio científico del cuerpo, en los estudios de medicina, y se inició lo que conocemos hoy como la epidemiología. Esos estudios que hoy nos dicen cuándo es la curva, qué va a pasar, fue a raíz de esa situación de pandemia. Luego vino la de 1918, que es como la anterior a la que estamos viviendo ahora, que fue la de la gripe española. Allí nacieron los sistemas públicos de salud. Anteriormente no existían. Esta fue una pandemia que afectó sobre todo a los hombres jóvenes, entre los 20 y los 40 años. Como murieron tantos hombres jóvenes, fue una situación que propició enormemente la integración de las mujeres al trabajo. Muchas mujeres tuvieron que salir a trabajar porque quedaron viudas o solas. Entonces, esto quería contarles para entender que en este momento también nosotros mismos estamos atravesando por algo similar. Lo tenemos muy encima, aún no tenemos la perspectiva que ya tenemos para mirar las anteriores pandemias, pero sí podemos ser conscientes de que ocasionará y ha ocasionado unos cambios profundos en el comportamiento social y en la estructura. Habrán cambios en las relaciones, en las acciones y en las instituciones. Entonces, aquí tenemos lo que es el contexto social, la intervención psicosocial, y ahí tenemos a alguien como un asistente social que está entrevistando a otra persona, y alrededor he puesto algunos titulares de prensa, los saqué así de distintos periódicos en internet. Entonces, pero nos dan como una idea
de qué está pasando, qué se aventura, qué va a pasar. Tenemos ahí ansiedad y depresión en las personas jóvenes, la otra pandemia, la violencia familiar, el impacto de la pandemia en la trata de personas, en fin, cómo va a incidir en el aspecto económico. Este es el panorama en el que estamos inmersos y el panorama es el contexto en el que debemos leer a las personas con las que estamos trabajando. A veces pareciera que de manera personal podemos decir, yo eso no lo hago, o yo no puedo hacer, o no me gusta, o yo definitivamente no cambio la entrevista personal, en fin. Pero no es solo el medio, recuerden que no es solo el medio de la comunicación, sino que si yo no conozco el contexto, si desconozco este contexto de la digitalización, de lo que está ocasionando una de las consecuencias, digamos, del estado de la pandemia, pues entonces yo estoy desconociendo también una parte muy importante de la persona a la que yo intento leer. Estoy desconociendo una parte de su contexto. Yo necesito conocerlo para poder hacer una visión más holística, más psicosocial, precisamente, que es el fundamento de nuestro trabajo. Y de esta manera poder aportar, en este caso sería al juez, esa parte vital, ¿no?, de ese individuo mirado dentro de sus circunstancias, dentro de sus motivaciones, dentro de su sistema de pensamiento, de argumentación, todos esos aspectos que consideramos los psicosociales y que son importantes a la hora de tomar decisiones, ¿no?, sobre respecto de una norma, la aplicación de una norma y el sujeto sobre el que esa norma recae. Bueno, esto les quería contar como de esta parte de la intervención y del contexto. Ahora les quiero hablar de los servicios que se pueden prestar a través de los medios no presenciales. Como decía la doctora Mónica al principio, parte de mi experiencia es haber coordinado la línea 106, que es una línea de atención en salud mental de la ciudad de Cali. El uso de medios no presenciales para la prestación de servicios psicosociales inició hace mucho tiempo, porque las líneas funcionan desde hace mucho tiempo en muchos países. Hace muchos años existe la Asociación Mundial de Líneas de Ayuda, por ejemplo, y a la par se han ido integrando en estas tareas pues otros sistemas en la medida que han ido saliendo, por ejemplo el WhatsApp. Ahora es muy común que veamos en una publicidad de una institución, pues este es nuestro Facebook incluso, este es nuestro WhatsApp, puedes informarte, puedes preguntar, ya es de uso bastante cotidiano. Entonces en esta línea, la línea 106 de Cali, se prestaban diferentes tipos de servicios. El primero de ellos pues era la consulta psicológica. En este servicio pues las personas llamaban con distintas situaciones de conflicto emocional y allí había un equipo de psicólogos que respondía a sus inquietudes, que les escuchaba o que hacían incluso procesos terapéuticos de terapia breve, digamos, tampoco más allá de 5 o 10 sesiones, pero que era posible con el entrenamiento adecuado de la escucha, de la empatía, poder escuchar a estas personas y llevar a cabo una atención que aliviara la condición emocional de estas personas que llamaban allí. Entonces, el primer servicio es este, el de la línea telefónica, el de la atención psicosocial. Otro servicio que prestábamos desde allí era el de reporte de situaciones, digamos, de vulneración de derechos para las personas. Las personas pues podían llamar a la línea del ICBF o llamaban allí a la línea 106 y nosotros desde la línea hacíamos el enlace con las entidades correspondientes, con las comisarías de familia
o con el ICBF o con la policía. Esto también facilitaba para muchas personas el hablar, el poder comunicar algo porque no lo están viendo. Entonces, esta a veces es una ventaja de los medios no presenciales, que no estamos allí directamente cara a cara y entonces hay como esa confianza, digamos, o más arrojo de coger el teléfono y decir a mí me está pasando esto o voy a hablar abiertamente de una situación X. El tercer servicio que prestábamos allí desde la línea 106 tenía que ver con la información. Este es un servicio súper importante que cualquiera de nosotros puede hacer. Y es tener la información de cómo, dónde, cuándo, en un momento de desesperación o de angustia o que una persona tiene un problema, solo saber qué tiene que hacer, a dónde tiene que llamar, a dónde tiene que ir, qué documentación debe llevar, pues esto ya es de gran ayuda. Es un servicio que todos tenemos a la mano. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud, las secretarías departamentales y municipales de salud han creado una cantidad de material informativo que ha sido pues de una gran ayuda para la psicoeducación de las personas, para la orientación en los temas, por ejemplo, de la pandemia. En este momento yo me imagino en la rama judicial como en otras instituciones, cuáles son nuestros horarios de atención, qué estamos haciendo, cómo se debe ir allí, cómo se debe hacer la gestión y todo esto a través de los medios no presenciales se puede comunicar perfectamente. Entonces la información es otro servicio fundamental que se prestaba desde allí y yo diría que era casi el más solicitado de los servicios. Pedir información, solicitar información sobre programas de la ciudad, sobre oficinas, instituciones, servicios, etc. Un tercer servicio, un cuarto servicio que prestábamos desde la línea era el servicio de psicoeducación o la prevención. Desarrollábamos programas, mensualmente teníamos un tema, desde allí con todas las personas que llamaban, entonces íbamos desarrollando con niños, con adolescentes o con adultos, temas diferentes de prevención. En este caso, pues, particularmente de prevención en salud mental. Estos eran los 4 servicios que se hacían allí desde la línea y he visto en la televisión, ahora se han abierto cantidad de líneas, lo cual quiere decir que esta ya es una herramienta que venía utilizándose y que en adelante pues será de uso cotidiano. Todos nosotros hemos tenido la experiencia de tener una buena conversación por teléfono o de tener una mala conversación, de haber empatizado con alguien, de haber recibido consuelo de una persona que no está allí presencialmente, pero que al hablarnos ha podido conectar con nosotros, con nuestro sentimiento y entonces nos hemos sentido escuchados o nos hemos sentido acompañados. Esto es lo realmente importante de la comunicación y sobre todo de nuestro tipo de comunicación en el aspecto psicosocial, que tiene que ver pues con los sentimientos, con las circunstancias, con las historias de vida, con las dificultades que cada ser humano tiene y cómo las vamos sorteando. Entonces es vital esa conexión, esa empatía, que la logramos pues estando presentes. Luego vamos a hablar en la videoconferencia siguiente pues justamente de eso, de esas posibilidades de empatía y cómo lograrlo, cómo desarrollarlo. Aquí quiero leerles esta frase: el verdadero peligro no es que las computadoras comenzarán a pensar como los hombres, sino que los hombres comenzarán a pensar como las computadoras. Con esta idea quiero ya ir cerrando mi exposición con la reflexión
de que a veces tenemos el temor, como dice esta frase, que la digitalización, el utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, hacen fría la comunicación o la hacen distante, como que no podemos conectar. Pero no son las máquinas las que hacen la humanidad. La humanidad, lo humanitario del trabajo lo hacemos los seres humanos. Es lo que está en el corazón y el poder conectar con la esencia emocional o la situación de otra persona es lo que realmente hace el clic, el éxito en el acto comunicativo. No es tanto el medio a través del que lo hacemos, sino el cómo lo hacemos. Y el no tener, pues obviamente, la resistencia mental de que yo así no lo puedo hacer. Hay muchas cosas que en este momento, pues francamente, no sabemos cómo hacerlas. Pero ustedes y yo, y así está toda la gente, porque nos toca responder con lo que ya teníamos o nos toca empezar rápidamente a implementar esas nuevas estrategias para poder cumplir. Esto nos genera un margen de estrés importante, pero de todas maneras tenemos que pensar que el objetivo es lograr esa empatía y lograr realmente leer el contexto del otro sin desconocer que estamos nosotros también inmersos en ese contexto. Entonces la comprensión es no solo para ellos, sino para nosotros mismos también dentro de toda esta situación. Muchas gracias. Yo en este momento doy el paso a la doctora Mónica para la sesión de preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Y pasamos a la etapa de las preguntas. Primera, ¿de qué manera influye el cambio de contexto en grupos más vulnerables de la población, doctora? Bueno, esto es la incidencia, el cambio en estos grupos es enorme. Esta mañana precisamente escuchaba una entrevista en la que proyectaban, ¿no?, que alrededor de unos 60 millones de personas entrarían a formar parte de las personas en situación de pobreza absoluta. Entonces, la influencia va a ser enorme en los grupos más vulnerables. Y también decían, ¿a quiénes afecta más la pandemia? Pues afecta muchísimo más a las personas más pobres, incluso en el aspecto físico. Los datos del Ministerio de Salud en Colombia, por ejemplo, nos dicen que el 90% de las personas que han muerto en el país a raíz del COVID-19 son estratos 1, 2 y 3. Entonces, esto ya nos viene a decir que, pues como siempre y desafortunadamente, pues van a ser estos sectores más vulnerables de la sociedad los que más van a sufrir con esta situación. Hay otros grupos que ya venían siendo vulnerables. De acuerdo con lo que les he ido contando, o sea, se profundizan situaciones que ya venían dándose en la sociedad. Entonces, las mujeres y las niñas ya se ha visto que son un grupo muy vulnerable. Son las que más han perdido el empleo, las que más han tenido, digamos, consecuencias a raíz del confinamiento, en los casos de violencias y todo esto. Entonces, es un grupo que está pues con una mayor vulneración. Hay otro gran grupo que ya en este momento no tengo el dato exacto, pero hasta que lo vieran 25.000 personas fallecidas en el país. Entonces son miles de familias que en este momento están en duelo y que han vivido, digamos, de frente a esta situación. Esas personas también son muy vulnerables por este contexto que estamos viviendo. También aquellas personas que están vinculadas al sistema de salud merecen pues un especial respeto y consideración, son muy vulnerables en este momento ellos y sus familias. Las personas mayores, pues por ser como el blanco biológico de
de este virus también sufren una afectación especial. Y los grupos que vienen siendo, digamos, vulnerables en nuestro contexto, los de personas en discapacidad, personas con problemas de movilidad, personas en situaciones de soledad no elegida. Yo creo que básicamente pues son estas personas en quien debemos tener especial atención y creo que ya la teníamos también desde antes en la mayoría. Gracias, doctora. Segunda pregunta. ¿Qué podemos hacer para afrontar mejor los cambios en el contexto? Para afrontar estos cambios que nos han llegado como consecuencia de esta pandemia, pues yo diría que lo primero es cuidarnos desde el punto de vista personal, estar pendientes también de nuestras propias emociones. Somos arte y parte en esta pandemia. No es algo que le pasó, por ejemplo, cuando hay un terremoto y hay un grupo de personas que están directamente afectadas, digamos, por la situación, y llegan los equipos psicosociales a ayudar a estas personas, pero les pasó a ellos. Aquí tenemos la situación de que los psicosociales también somos afectados, aquí todos somos afectados, y no en el país, en el planeta. Entonces a todos nos ha cambiado el contexto en mayor o menor medida, para bien a unos y para mal a otros. Entonces tenemos que tenernos a nosotros mismos en cuenta también para los cuidados, para saber que también debemos plantearnos cómo interpreto yo esta información, cómo estoy yo como psicólogo, como trabajador social, asumiendo esta información, esta situación. Eso determinará cuáles son los caminos que yo tomo para enfrentar la situación. No es lo mismo la persona que piensa que esto es un castigo de Dios y que el mundo es, pues que estamos todos muy pecadores y que este es el castigo, o que este es el fin del mundo, o que son teorías que también se dieron en las otras pandemias. O que, por ejemplo, las teorías de la conspiración, en fin, yo debo pensar o que es un virus que son parte de la vida, que han estado también aquí siempre y que viven aquí y que también tendrán derecho a estar en este planeta, no lo sé. Cada uno depende también de eso, cómo se lo está planteando, para saber cómo lo está afrontando, qué mecanismos tiene. Hay que hablar, hay que poder hablar, comentar lo que nos pasa. Muchas personas hasta ahora no han tenido acceso a los medios estos de tecnológicos. Entonces, comentar los problemas que tenemos, informarnos de manera oficial y aprender, abrirnos a aprender. Yo pues soy de la convicción de que el paso siempre hay que darlo hacia adelante. Entonces hay que aprender, hay un montón de videoconferencias en YouTube que enseñan cómo aprender el Zoom, cómo hacerlo, cómo programar, cómo mandar la invitación, o sea, todo. Entonces aprender, apasionarse, así como en la historia que les conté al principio de Cyrus Five, creer que lo podemos hacer, que podemos mejorar, que nos plantea un reto profesional y que lo podemos asumir. No se trata de que seamos los mejores en este aspecto, porque no somos nativos digitales, por lo menos pues ya con cierta edad, los niños y los jóvenes ahora sí, pero nosotros vamos aprendiendo y lo único que se nos pide es dar lo mejor, de ahí no hay más. Entonces yo creo que esto. En cuanto a cuidarnos desde el punto de vista también de la familia, es muy importante con esto que estamos haciendo ahora del teletrabajo, tener organizarnos, crear una rutina. Esto lo oímos cada día, pero realmente no es tan fácil. Y una de las cosas, yo les quiero como contar en mi experiencia, una de las cosas es que anteriormente en la casa nosotros teníamos el teléfono, el computador, no para trabajar, sino que lo teníamos pues para mirar las redes sociales, para mirar algún video, música, en fin, era más como una cosa de descanso o de diversión.
Entonces, a veces esa es la imagen que está en nuestros familiares, que si yo estoy mirando el teléfono o estoy en el computador, estoy como jugando o perdiendo el tiempo. Hacer ese cambio de chip a que yo estoy en el computador, en el teléfono, que estoy trabajando, requiere como un proceso. Entonces, en eso, mi recomendación es crearse una rutina, anunciarle a las otras personas de la casa el día. Yo organizo mi día y digo, bueno, en la mañana estoy disponible para ir al supermercado, para hacer, para limpiar, para acompañarte, para esto, pero a las 2 de la tarde yo estoy sentada en mi espacio de trabajo y cumplir. Entonces así ya uno se ahorra realmente bastante estrés. Creo que estas son las recomendaciones básicas para cuidarnos en este momento. Gracias, doctora. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las principales afectaciones psicosociales? Bueno, ya comenté algunas al principio sobre estos grupos especialmente vulnerables en este momento y que probablemente todas estas circunstancias las vamos a recibir nosotros de alguna manera en nuestras oficinas o en nuestros consultorios. Se van a ver reflejadas, o sea, lo psicosocial es todo. Las afectaciones psicosociales están en donde miremos. Si vamos a una planta, a una fábrica, allí tendremos cómo se han afectado estos trabajadores de esta organización. Si vamos a las cárceles, allí veremos cómo se han afectado las personas que están en este momento privadas de la libertad con esta situación. Es decir, lo psicosocial es como una gran burbuja en la que todos estamos inmersos. Pero por supuesto que hay algunas afecciones que ya se han empezado a ver. En las comisarías de familia, por ejemplo, el reporte de las violencias que ha aumentado. Esa es una afección que ya venía, pero que en este momento podríamos contarla como también una consecuencia dentro de esta situación. Otra cosa que todos estamos teniendo pues es la reducción a la movilidad. Eso afecta a unos y a otros de distinta manera, pero es una afectación que estamos teniendo y que incide también en nuestro comportamiento. La convivencia en entornos de riesgo también son afectaciones que estamos teniendo. El miedo, el temor a no ser atendidos oportunamente, el miedo al imaginario como monstruoso de la enfermedad. Hace poco vi en las noticias, hace unos días, de una persona que se suicidó al recibir el diagnóstico. Entonces, esos ya son, o sea, todos tenemos afectaciones, yo creo, en este momento. Difícilmente puedo imaginar que alguien no sienta el temor por sí mismo o por sus familiares. La Universidad Javeriana participó en una investigación que se hizo en 5 países de América Latina, entre ellos Colombia, y resultó, por ejemplo, un grupo muy afectado, que era el grupo de gente joven, con índices de depresión, un grupo muy alto de personas con índices de ansiedad, el miedo al futuro. Esta investigación demuestra que ya estamos teniendo muchos efectos a nivel psicosocial de esta situación. Queremos darle nuestro agradecimiento, doctora Olga Patricia García Diosa, por su didáctica y detallada disertación sobre los lineamientos psicosociales en esta época de crisis, pues nos ha puesto a prueba y ha creado un escenario donde las afectaciones psicosociales se han hecho más evidentes. Y es ahí donde debemos tener rutas claras de afrontar y pues para afrontar esta situación. Problemáticas que son evidentes en una nueva realidad que nos ha golpeado a todos. Muchas gracias de nuevo, doctora, por su participación. Igualmente, gracias a todas las personas que entre servidores judiciales y distintos actores del sector justicia se han conectado a esta videoconferencia. Asimismo, al grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Muchísimas gracias. Feliz día.